en este caso, como bien anunciaba el separador, vamos a hablar de teatro, pero en este caso es teatro llevado o conjugado con el cine, porque hay una experiencia audiovisual que rescata y que recrea todo lo que sucede en torno al proceso de creación de una obra. La obra es Abandonemos toda esperanza, basada en la obra de teatro en familia de Florencio Sánchez, y vamos a hablar con su director, con Alfredo Martín, y además codirector junto a Ignacio Verguiglia de este documental que se llama Lo que escriben los espejos. Así que está conectado Alfredo justamente con nosotros a través de la plataforma de Zoom, y te damos la bienvenida, Alfredo. Aquí Luis Kramer, un placer saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Luis? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, vamos a decir antes de comenzar que este es un documental que está abierto al público una vez por semana, ¿verdad? En el Instituto Ana Frank. Exacto, sí, en la sala de teatro Ana Frank, que queda en la calle Superí 2639 del barrio Entre Coglan y Belgrano. Ajá. Allí todos los viernes a las 20:30 se proyecta Lo que escriben los espejos. Este documental es un documental, digamos, que explora todo el proceso de creación, Sí. todo el proceso de construcción de la obra de teatro Abandonemos toda esperanza. Claro. Esa cocina que generalmente el espectador no ve, Exacto. porque lo que el espectador puede apreciar en general es el resultado, la Exacto. obra armada. Pero todo lo que tiene que ver con la intimidad de los ensayos, cómo se va construyendo la puesta en escena, cómo se producen cada uno de los personajes, en fin, todo eso que hace a la materia prima cuando todavía el objeto artístico no está delineado, ¿no? Sí, y decime, Alfredo, ¿qué te llevó a dejar un testimonio audiovisual acerca de este proceso de construcción de la obra? ¿Cuándo fue surgiendo? Esto surgió simultáneamente a la realización y a los ensayos de la obra, me imagino, ¿no? Sí, exactamente. Esta aventura comenzó cuando a fines del 2017 yo estaba ya por hacer la primera reunión con el elenco de Abandonemos toda esperanza. Entonces lo convoqué a Ignacio Verguiglia, director de cine, amigo que ya venía trabajando conmigo en otras producciones, y le propuse que hiciéramos un registro bastante, digamos, exhaustivo de los primeros ensayos, las lecturas, la ida hacia el Teatro Andamio 90, cómo se iba poblando la sala, inclusive también cómo se iba modificando lo que sería cada uno de los integrantes del elenco, digamos, en el sentido de cómo la ficción o esta aventura de construir una ficción iba también permeando y modificando un poco su vida, ¿no? Porque Ajá. lo que sucede en teatro independiente también es eso. La otra vez hablábamos de cómo el arte en general en el teatro está muy cerquita de la vida misma, ¿no? Porque el Sí. instrumento es el cuerpo de cada uno. Claro. Entonces hay una situación ahí de doble pertenencia, ¿no? El cuerpo de los actores y actrices es Sí. aquel que encarna y que porta el Claro. instrumento que hace de los personajes. Claro. Hay muchas preguntas que te formulás a lo largo del documental y que esas preguntas quedan plasmadas en un papel. Yo lo que te quería preguntar es, ¿en qué medida sentís que la obra de teatro enriqueció al documental y en qué medida el documental enriqueció la obra de teatro? Bueno, es una muy buena pregunta, porque nosotros teníamos en claro que no queríamos hacer teatro filmado. Okay. Es decir, no queríamos disponer la cámara de un modo convencional para obtener, digamos, lo que sería un registro aristotélico del principio, el desarrollo y el final de la obra. Nos parecía que era un recurso, digamos, que ya estaba visto y no iba por ahí nuestro propósito. Sí. Lo que queríamos era de alguna manera, cuando teníamos todo el material, que fue muchísimo, porque teníamos como 80 horas filmadas, lo que queríamos es poder producir, digamos, por eso de ahí viene el nombre, digamos, una conjugación en donde tanto una disciplina, el teatro, como la otra, el cine, se interrogaran un poco una a otra y pudieran inclusive interpelarse, ¿no? Ajá.
ambiciosa propuesta, digamos. Entonces, con todo ese material, lo que fuimos haciendo fue tirando líneas. Sabíamos que, por ejemplo, el teatro de por sí tiene como característica ser efímero, donde hay algo que nace y algo que muere en cada función de teatro. Sí. A diferencia del cine, que es un registro a perpetuidad, donde Claro. se puede repetir, donde se puede editar y donde se puede cambiar para poder terminar armando luego con la edición la Claro, película. claro. Entonces ahí nos surgió la idea de esto, cómo escriben estos dos espejos, ¿no? Cómo se escribe uno a otro mutuamente. Y por ejemplo, el registro de lo fugaz y de lo inacabado de cada ensayo, en donde se prueba y en donde la cámara al principio era sentida como una intrusa, ¿no? Porque uno necesita como un ambiente de confianza, un ambiente de experimentación en donde poder equivocarse, y a veces lo que se crea va dando lugar a una sucesión de modificaciones y a veces hasta eso mismo se anula y es suplantado por otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, esa era una de las claves para nosotros, tener algún registro de eso fugaz, de eso inacabado. Para eso, justamente, teníamos la complicidad de todo el elenco, ¿no? Que estaba dispuesto a correr ese riesgo, porque no siempre uno tiene un grupo de gente que, bueno, que asume esa dificultad. Después, poco a poco, la cámara se fue haciendo amiga y se volvió familiar. Entonces, bueno, eso también es habilidad de Ignacio Verguilla, ¿no? Claro. Íbamos registrando lo que sucedía y en un segundo tiempo haciendo como un acopio de ese material, clasificándolo, Sí. viendo, por ejemplo, la sucesión de grabaciones que daban cuenta de tal o cual escena, y empezábamos a plantear las posibilidades de edición. Poder mostrar cómo poco a poco se iba armando una situación, por ejemplo, cómo se iba armando un personaje, cómo se iba poblando la sala con el material de la puesta en escena y la escenografía, y así sucesivamente. Alfredo, perdóname, ¿te pusiste a pensar qué podría llegar a suceder si después de que el público asista a la visualización de este documental y de repente se quede con ganas de ver la obra? Bueno, sería genial, Y- porque justamente nosotros dijimos, no vamos a mostrar toda la obra, que quede como esto que te digo, ¿no? De lo inacabado, Sí. que quedara como una X respecto de la obra misma, ¿no? Sí. Y es probable eso que decís que suceda. De hecho, mucha gente nos preguntan si la vamos a reponer o no. ¿Está previsto reponerla? Mirá, no estaba previsto al principio porque no sabíamos lo que iba a pasar con esto, ¿no? Con esto me refiero con las proyecciones de la película. La verdad Sí. que a la gente le interesa mucho todo esto. Nosotros también nos preguntábamos un poco si esto no sería solo un material para entendidos o para gente interesada, ¿verdad? Claro. Y una de las cosas que nos dicen es que no, la gente está muy asombrada de lo que ve y se Sí. siente como muy interesada, ¿no? Y muy Es que es convocada cierto, por lo yo que creo que muestra se la peli. genera y se logra un genuino interés en torno a la obra y a la posibilidad de vivenciarla, sobre todo por este juego de entrada y salida de cada uno de los actores en sus personajes y fuera de ellos. Creo que ahí hay un acierto en la puesta y tal vez un acierto también en la dirección cinematográfica, porque se los ve seres humanos intentando abordar y encarnar a cada uno de los personajes que le tocan en suerte. Yo que tuve el placer y la oportunidad de ver la obra, te digo la verdad, después de ver este documental me dio ganas de volver a verla. Bueno, me parece que ese es un muy buen indicio. Y esto que vos decís de las entradas y Sí, salidas sí, es sí. lo que yo te decía de cómo el teatro establece, y sobre todo el teatro independiente en su forma de producción, en su forma de construir, con el compromiso que asume cada uno de los actores, en donde no solamente está actuando, sino en general siempre está haciendo un aporte desde algún otro lado también, Sí, ¿no? sí, Hay algo del orden de la grupalidad y de lo comunitario tal que cual. aparece allí y que me parece que es muy bienvenido porque la gente ve ese acto de amor que Sí, sí. significa poner el cuerpo y el alma
para construir algo que nos apasiona, ¿no? Y te voy a decir más, viendo este documental y viendo el aporte de cámara que realiza el director en los rostros y en las profundas emociones a través de los cuales cada uno de los actores va transitando, uno entiende perfectamente y se da cuenta de lo prejuicioso que es el cine en general como industria por la cantidad de buenos actores que deja afuera y que nunca convoca. Porque si te pones a pensar en cine, prácticamente siempre se ven los mismos actores, las mismas caras, pero hay un caudal y un bagaje actoral tan interesante y tan rico, y una de las pruebas más cabales de esto es tu documental. Sí, es muy interesante esto de los prejuicios y los lugares que Sí. ya están que están como Ya convencionalizados, están como ¿no? asignados, exacto. Me parece que la película en ese sentido cumple otro objetivo, que es empezar como a deconstruir eso, Claro. porque de entrada, fíjate que toda la puesta de cámaras siempre está como de alguna manera o espiando o lateralizando, Sí. o tomando un detalle o jugando con una repetición. Es decir, que es es muy interesante porque es una apuesta a mostrar a los cuerpos y a esas almas sin ornamentaciones, Claro, ¿no? claro. Como mucho más despojadas, y me parece que ahí está esto que vos decís, que se advierte en esa actitud generosa y de despojo, Sí. como que hay un material que sería interesante que pudiera seguir trabajando cinematográficamente, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que hay amplia cabida para todos estos actores, más allá de reiterar mis deseos de que Abandonemos toda esperanza pueda y pueda seguir representándose, porque yo creo que hay mucha tela para rato en esta obra. Hay como un armado, hay una dinámica, hay un muy buen manejo escénico y de puesta. Bueno, vos lo sabrás, Alfredo, porque esta obra además en su momento recibió varias nominaciones a premios, ¿no? Sí, tal es así. Es una obra que nos dio muchas satisfacciones, Claro. y es una de esas obras que digamos, por lo menos a mí me pasa en mi trabajo, marca como un antes y un después, ¿no? Pero por muchos motivos, por cómo la recibió el público, por lo que significó reescribirla y por Claro. lo que significa Florencio Sánchez también en el Teatro Nacional, ¿no? Sí. Es un autor inmenso que además, aún hoy, a más de 100 años de haber escrito lo que escribió, Claro. sus textos siguen resonando Tal con cual. una verdad y con Claro. un valor de denuncia que realmente es muy notable. Sí, es como sí. que sigue hablando de nosotros y de alguna manera sigue contándonos cómo es nuestra sociedad y cómo son nuestras familias, ¿no? Tal cual, bueno, Me parece que eso tiene un valor incalculable. Tal cual, esto es digno de destacar también. Vos haces un rescate de la figura y de la obra, o de parte de ella, de Florencio Sánchez. Recordemos que en general quienes estaban a cargo de realizar este tipo de rescates eran los teatros nacionales o oficiales, y que de repente el teatro independiente tome bajo su hombro la tarea y la responsabilidad de representar a un Florencio Sánchez no es poca cosa. Y además muy bien hecha. Así que bueno, me parece que es momento de que este documental llame al teatro, que sigan recorriendo este camino en conjunto y que el teatro vuelva a transitar estos momentos, ¿no?, tan especiales. Quería destacar el trabajo sobre la banda de sonido y el Sí. trabajo de música. Contamos con dos compositores maravillosos. Uno de ellos es Gustavo Tuardi, que hizo la música del principio y del final, y otro es Ricky Parrado, que trabajó sobre una versión particular y muy singular que compuso de El Inferno de Liszt, sobre la Sinfonía del Dante de Liszt, ¿no? Ajá, sí. Me parece que son dos aportes fundamentales que envuelven las imágenes, que las elevan y que le dan ese carácter de ensoñación que toma por momento la película, en esa sucesión de imágenes que van recorriendo el teatro, desde el despojo total hasta que se puebla con el público, con la función misma y en el saludo final.
Bueno, yo en general suelo preguntar cuál sería la escena que rescatarías o que preferirías en este caso puntualizar o te gustaría referirte a ella. Y en este caso yo te voy a hacer una doble pregunta porque te voy a pedir te voy a sugerir o a proponer que elijas una escena de la obra, Abandonemos toda esperanza, y una escena del documental. A ver si coinciden o no coinciden. Pueden coincidir, ¿eh? Bueno, hay una escena de la obra que a mí me gusta mucho, que es cuando el padre jugador empedernido dice la frase que está escrita en el infierno del Dante, que es lasciati ogni speranza, che voi entrate, que quiere decir abandonen toda esperanza, ustedes los que van a entrar, ¿no? Claro, que un claro. poco a mí me dio pie para hacer esa relectura que hice de En familia de Sánchez al advertir que había leído la Divina Comedia Sí. y que la familia podía llegar a convertirse en un infierno, ¿no? Tal Y cual. entonces todo el drama deviene una tragedia sobre el final. Sí, sí. Y y bueno, ahora me doy cuenta cuando te voy a decir que algo de razón tenés, porque lo que te voy a decir Es la de misma. escena de la película puede coincidir, que Claro. es esa escena de ensoñación en donde uno de los integrantes de la familia, que es mitad personaje y mitad actor, porque todavía no ha asumido totalmente el carácter de Eduardo, que es el personaje que termina en una situación trágica, se desmaya frente a Sí. su familia Sí, sí. y todos los que están ahí en el teatro, que son parte de su entorno familiar, se quedan observándolo y de repente cuando parece que fallece, él mismo abre los ojos y los mira a su vez a ellos desde el suelo. Claro, claro, claro. Hay como una interpelación ahí a todos. Y mientras te escuchaba no podía dejar de asociar en lo visionario que fue Florencio Sánchez, que un siglo o más atrás pudo predecir la descomposición familiar, que es simbólica, por supuesto, porque aquí se alude a toda una sociedad, ¿no? Enferma. Uh-huh. Sí, efectivamente. Y cómo el núcleo de la familia, con esta situación perversa que están viviendo, en donde se aparenta una cosa y en realidad sucede otra, pero todo el propósito es puesto en seguir aparentando, termina devorándose a sí misma, ¿no? Tal cual. Se ve tal cual. claramente eso, y creo que si hay alguna de las cosas que el público identifica, es esa situación de estrago familiar en donde es todos contra todos en un sálvese quien pueda. Tal cual. Bueno, vamos nuevamente a realizar la convocatoria, que quedan creo que una sola proyección o dos. Queda una proyección ahora, vamos a ver si seguimos el mes que viene, Qué bueno. pero en principio queda el viernes 29 a Sí. las 20 y 30 horas en la Sala Teatro Ana Frank, en la calle Superí 2639 a las 20 y 30 horas, y las entradas se pueden sacar por alternativa teatral. Bueno, fantástico, Alfredo, te deseamos mucha suerte con este documental, con la vuelta de Abandonemos toda esperanza y con todos los proyectos que vengan en camino. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a vos, por apoyar siempre el teatro independiente y en este caso el cine independiente. No, por Así favor, que un placer. muchísimas gracias. Por favor, un abrazo fuerte. Fue la palabra de Alfredo Martín, director del documental Lo que escriben los espejos. Y ahora sí, nos vamos a ir al primer tema musical del día de hoy. Es un tema que corresponde a la película La ciudad perdida, un tema sumamente conocido, es I Keep Moving y lo interpreta Jungle.